Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Estamos desde Cartagena en el Seminario Internacional de Estudios del Caribe con una de sus invitadas más importantes, la doctora Zuleika Romay. Ella es directora del Instituto Nacional del Libro y trabaja en Casa de las Américas en el área de investigaciones afroamericanas. Y bueno, ella en el 2012 ha ganado un premio de crítica en su país con un libro extraordinario que se llama El elogio de la altea o las paradojas de la racialidad. Un poco reflexionar sobre ese fenómeno tan sutil, tan difícil y tan complejo que heredamos todos los países que vivimos bajo el régimen colonial, el racismo y todo lo que de él se deriva. Con ello vamos a conversar aquí con Zuleika en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con nuestra amiga Zuleika Romay de Cuba, del Instituto Nacional del Libro de Casa de las Américas. Y bueno, para empezar esta conversación, Zuleika, quiero preguntarte, este libro que se llama Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad, ¿cómo surge? ¿En qué momento de la historia de tu país escribes este libro? Bueno, el libro yo diría que va creciendo dentro de mí durante muchísimos años. Yo creo que muchos escritores no sabemos que lo seremos o que lo somos hasta un determinado momento en que sentimos ya una irreprimible necesidad de contar algo. Y entonces salí a la calle a preguntarle a las personas, a reunirme con grupos de trabajadores, de estudiantes, a indagar en la historia de mi familia. Y salió un texto, sí, quizás con un tejido ensayístico, pero con mucho de testimonio, con un poco de autobiografía, algo que académicamente quizás no sea suficientemente formal. O sea, no se me ocurriría con un libro como ese someterme a algún ejercicio académico, pero yo disfruté mucho ordenando esas historias y disfruté mucho comparando mi historia personal con las de otros cubanos como yo, más o menos de la misma generación. E incluso hubo un momento en que empecé a sospechar, creo que fue la parte más interesante de la investigación, empecé a sospechar que la excepcionalidad política de Cuba nos estaba jugando una mala pasada. Porque es cierto que Cuba, su historia política es muy particular. Tiene que ver con su condición de isla, tiene que ver con haber sido una de las últimas posesiones coloniales de España en América, tiene que ver incluso con el carácter de líderes de pensamiento, de figuras de la cultura que han tenido muchos de sus próceres, desde el siglo XIX hasta Fidel Castro. Pero eso tú no lo puedes trasladar mecánicamente al terreno de la cultura, porque Cuba, como bien tú decías, fue una colonia de España junto con muchos otros territorios que después devinieron países. Venimos muchos de esos territorios de una cultura plantacionista, de un sistema económico que utilizó mano de obra esclavizada, que construyó una cultura con un nexo muy profundo, aunque muy negado también y muy estigmatizado con las culturas africanas. Y eso hace que Cuba sea parte de ese territorio imaginario que es Afroamérica, pero que culturalmente es muy perceptible. Y los cubanos a veces, en virtud de esa historia política excepcional, no le damos suficiente peso a nuestra historia cultural, que nos acerca mucho a Brasil, a Estados Unidos, a Colombia, a Venezuela y a casi todos los países del continente que tienen costa caribe. Y entonces me puse a leí mucho sobre la historia social de estos países
y encontré que tenemos unas similitudes y unas cercanías históricas tremendas, una tradición oral que se nutre, se alimenta de las mismas fuentes, religiones, sistemas filosóficos que compartimos. Y entonces empecé a explicarme muchas cosas que la gente de pensamiento más ortodoxo en Cuba dice, parece mentira, que la revolución no haya resuelto eso. Empecé a explicarme no solo nuestras fallas en el enfrentamiento del racismo, que también las hemos tenido, sino empecé a explicarme lo difícil que es resolver eso, porque tiene un basamento histórico y unas raíces culturales formidables, realmente formidables. ¿Qué significa haber sido hija de un hombre como tu padre que estuvo, o qué es un babalao? Bueno, en realidad durante mucho tiempo no significó casi nada. Mi generación es la primera que nace con el triunfo de la Revolución del 59. O sea, nosotros crecemos en un país donde hay muchas condiciones diferentes a las de nuestros padres. Y recibimos una educación que en aquel momento presumía de moderna, de científica, que estaba basada en un ateísmo muy radical y que una vez más subestimó las grandes fortalezas espirituales que la cultura provee. Por tanto, yo durante mi infancia, mi adolescencia, vi las prácticas religiosas de mi familia, prácticas muy extendidas, por cierto, casi todos son religiosos de diferente orientación, pues lo vi como una manifestación de su desarrollo de atraso, lo digo sinceramente. Con el tiempo también empecé a darme cuenta de cuánto en el orden ético del comportamiento humano, de la relación con la familia, del concepto de qué es la familia, cómo debe funcionar, cómo debemos protegernos unos a otros. O sea, hubo un grupo de elementos de carácter ético y espiritual que me fueron llamando la atención, porque me daba cuenta que en la base de esas actitudes, en la base de esos comportamientos de mi padre y de otros familiares, estaba la religión. Y entonces empecé a acercarme al asunto no tanto desde la fe como desde la ética. Y empecé a comprender cuán malinterpretado fue aquello de que la religión es el opio del pueblo. Nosotros pensamos el opio como droga, no como calmante del dolor, como compensación de los dolores de la vida. Positivo del opio. Realmente. Y entonces poco a poco yo fui desmantelando mis barreras del ateísmo, acercándome a la espiritualidad de mi familia, intentando comprender cómo esa cosmovisión, cómo esa construcción ideal que es al final la religión había influido en mi vida y en mi formación. Bueno, tú decías que esa es una de las mejores maneras de superar el racismo, porque, por ejemplo, en la religiosidad de ustedes, en familia, en algunas de las ritualidades, no interesa el color, ni la raza, pues, ni la condición social, económica, sino que hay una hermandad, eso significa mucho y ayuda mucho. Sí, claro. Una vez tuvimos una discusión, varios académicos, sobre este asunto. Y yo le decía, bueno, a mí no me parece malo que haya una expansión de la práctica de las religiones de origen afrocubano. Y me parece muy bien que en los últimos tiempos, en que ya no hay coerción social sobre el asunto, veamos practicantes de todos los colores. La religión católica, por ejemplo, es una práctica totalmente jerarquizada. Entre el Papa, sus cardenales y el creyente del pueblo hay una distancia enorme, en términos jerárquicos. Las religiones de origen africano se caracterizan por su horizontalidad, por la democracia con que se llevan a cabo las prácticas, con que se llevan a cabo los rituales. Entonces, si tú reconoces una familia religiosa a gente que tiene un origen diferente al tuyo, social, una apariencia racial diferente, es evidente que eso va a hacer que tú depongas tus prejuicios. No puedo reconocer un padre, una madre
en un padrino o en una madrina, o un hermano en un ahijado igual que yo, y estarme fijando en qué color tiene o de qué clase social es. Yo no hago propaganda a favor de la religión de origen afrocubano, pero creo que sí tienen un impacto importante en la reducción de los prejuicios por motivos de color de la piel. Bueno, como ven, aquí podemos hablar muchísimo con nuestra amiga Zuleika Romay, aquí en Conversan 2. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, estamos aquí en Conversan 2 con Zuleika Romay, conversando un poco sobre estos temas de su libro Elogio de la Altea o las paradojas de la racialidad. Zuleika, el título proviene de la Altea, que es un dulce cubano, y quiero que me cuentes, porque la anécdota de donde proviene la Altea cuando estudiaba Zuleika es muy linda, y quiero que se lo contemos a nuestros televidentes de la región Pacífico, pero también de toda Colombia. Bueno, yo estudié en un internado, era un internado de élite, pero no era un internado de élite económica, sino de élite intelectual. Los muchachos accedíamos a la escuela en virtud de un ordenamiento, de una especie de escalafón que se conformaba con tus resultados académicos. Los muchachos que tenían mejores resultados estaban mejor situados en esa estructura de jerarquía académica y tenían más posibilidades de entrar a la escuela. ¿Qué ocurría? Que en aquella época, estamos hablando de mediados de los años 70, todavía en Cuba las diferencias sociales eran marcadas, sobre todo visto a nivel territorial. Había una cierta democracia social que permitía que los hijos de los obreros y de los dirigentes no nos vistiéramos con demasiadas diferencias, tuviéramos ropa más o menos de calidades parecidas, pero sí había más diferencia entre el campo y la ciudad. Y por tanto, un muchacho o una muchacha de un municipio de la periferia habanera, digamos el Cotorro, Boyero, no tenía las mismas posibilidades que uno del Vedado o de los territorios costeros. Se notaba sobre todo en las profesiones de sus padres, en los ingresos per cápita de la familia, en la calidad de la vivienda, en la manera en que se distribuían los ingresos de la familia y en la manera en que se privilegiaban o no los consumos culturales, por decirlo en un lenguaje un poco más contemporáneo. Y entonces, lógicamente, como las personas negras y mestizas en todas las sociedades postcoloniales arrastramos desventajas que tienen mucho que ver no solo con el universo material, sino también con el mundo de la cultura visto desde la óptica occidental, la cultura libresca, no la cultura popular, pues también se daba que en aquella escuela los negros y mestizos éramos bastante escasos y los hijos de obreros y campesinos también, porque esa élite intelectual de los muchachos de la enseñanza media estaba también sin nada por una historia económica y cultural de la familia de esos muchachos. Tan es así que en mi clase éramos 30 estudiantes y solo éramos 2 negros. Él se llama Plácido y yo le decía, nosotros estamos aquí como en el Arca de Noé, estamos representando a los negros de Cuba en esta clase de 30 estudiantes. Y entonces yo era una persona que ya a partir del incentivo que mi familia había realizado, disfrutaba mucho la lectura, el teatro, me encantaba el ballet, tenía una capacidad de apreciación de las artes plásticas, podía diferenciar a los grandes maestros de la pintura universal, o sea, no se me ocurría confundir a Botero con Goya o a Picasso con Lang, o sea, tenía determinadas habilidades, tenía ya, como se dice hoy, determinado capital cultural. Y la Altea era una confitura, era como un bizcocho forrado de chocolate, tenía una crema dentro que siempre era más clara, fresa, vainilla, y entonces mis condiscípulos, pensando que me estaban elogiando, decían que yo era negra por fuera y blanca por dentro. En una etapa en que en Cuba todos pensábamos que el racismo había sido erradicado. Yo debo decir que a mí me gustaba que me dijeran Altea, yo me consideraba una negra especial. Decía, bueno, yo no soy como los otros negros,
yo soy especial. Andando el tiempo, en la misma medida que voy haciendo conciencia, digo, bueno, pero, ¿y entonces los negros cómo son? Si no son como yo. Y me empiezo a dar cuenta que el elogio es bastante peyorativo con relación a la gente de mi misma apariencia racial. Ese es un ejemplo muy, muy agradable, pues no llega a ser un ejemplo desagradable, de cómo los prejuicios raciales se pueden encubrir con una envoltura amable, cómo la inferiorización del otro, el desprecio hacia el otro, puede ser disimulado con buenas maneras, con una manera elegante de hacer las cosas. Y entonces, más o menos en esa etapa, en los años 70, 80, 90, el racismo en Cuba funcionó así. O sea, era un racismo de buenas maneras, muy sutil, muy difícil, no tanto de detectar, porque yo pienso que las víctimas de las discriminaciones en general, no solo la racial, somos como los insectos, tenemos como unas antenas y enseguida detectamos al que nos quiere inferiorizar, enseguida detectamos la conducta discriminatoria, por mucho que se disimule. El problema es que a veces tú no lo logras demostrar, a veces tú no logras argumentar que se está ejerciendo contra ti un prejuicio o que está siendo tratado de una forma discriminatoria. Y entonces durante todos esos años en Cuba fue difícil denunciar el racismo precisamente por esta sutileza, por este carácter evanescente, hipócrita que tienen las prácticas y las manifestaciones de discriminación en Cuba. Después llegó la crisis económica de los 90. Una crisis es como un barco que se hunde. Están los héroes que son capaces de inmolarse para salvar a otros seres humanos, y están los villanos que se quieren coger un bote para ellos solos, aunque los demás se ahoguen. Y entonces, en medio de esa crisis, salió a relucir el egoísmo, la vanidad, el desprecio de los que tenían más, de los que vivían mejor, de los que tenían la piel más clara, y muchos de los que pensaban que el racismo había sido erradicado por la revolución se dieron cuenta de que él todavía estaba ahí. Zuleika también trabaja con el Instituto Nacional del Libro y promueve las ferias del libro, cosa que nosotros también hemos hecho en el caso nuestro del Pacífico. Y quisiera preguntarte un poco, para hablar de esta experiencia, el tema del libro en Cuba. Es decir, ¿cómo es hoy? Es ustedes que tienen un buen sistema educativo, que no hay analfabetismo, que se han preocupado porque las personas lean. ¿Cómo ves tú hoy el tema de la popularización del libro, la lectura en tu país? Bueno, nosotros estamos logrando con mucho trabajo mantener unos niveles, creo que aceptables, de acceso al libro. El acceso al libro tiene que ver, en primer lugar, con lo que se publica, porque a veces la gente solo habla del acceso para referirse al precio. Bueno, si un campesino cuya actividad económica fundamental es sembrar café se aficiona a la lectura, tienes que pensar en él y darte cuenta de que va a preferir leer poesía, leer narrativa, leer textos que tengan una construcción lexical no muy sofisticada, que no sean textos largos, voluminosos, con aparatos referenciales. Por tanto, un primer elemento de acceso tiene que ser reconocer la diversidad que constituyen los lectores, pensar en todos esos lectores, investigar qué les gustaría tener a esos lectores y garantizar una producción editorial que satisfaga todos esos intereses, o que al menos trate de acercarse a esos intereses. Precisamente el papel del Instituto Cubano del Libro es el de coordinar las políticas editoriales en Cuba. En Cuba hay más de 100 casas editoriales, algunas lo suficientemente grandes como para producir 100, 120 títulos al año, que para un país de 11 millones de habitantes como Cuba es una cifra significativa, otras para producir 10 o 12 títulos, pero entre todas garantizan una diversidad de perfiles que
contribuye a la primera condición de acceso, que es la conexión con los intereses del lector. Tenemos prácticas comerciales que distribuyen libros a todos los lugares del país, también teniendo en cuenta las características de su población. No es lo mismo los libros que deben estar en las librerías de Guantánamo, en la capital provincial. Guantánamo es la provincia más oriental de Cuba. No es lo mismo los libros que tú debes hacer llegar a la ciudad de Guantánamo que al municipio Manuel Tames, que es un municipio de montaña. Entonces, nuestro segundo elemento importante de acceso es garantizar una distribución que respete las diferencias culturales entre los territorios. Que aquellos libros que nos parece que son de interés general lleguen a todos los territorios y que el resto, los que ya requieren de cierta especialización del lector o de cierta orientación particular del lector, lleguen a los lugares donde tienen más posibilidades de ser leídos. Y el tercer elemento es el precio. Cuba produce libros con un alto nivel de subvención estatal. Otorga anualmente subvenciones estatales para que los productores de libros reduzcan sus costos productivos y garanticen vender libros a un precio que la población pueda adquirir. Porque hoy uno de los mayores problemas que la economía cubana tiene es una baja productividad a partir de la estructura que tiene la planta productiva cubana y de su nivel de desgaste. Los niveles de productividad de Cuba todavía son bajos, salvo en industrias punteras como puede ser el turismo, la producción de medicamentos, los productos informáticos, que también en eso Cuba ya empieza a destacarse, pues los niveles de productividad son bajos y los salarios en general, después del aplastamiento que sobre los salarios produjo la crisis, no se han elevado en general, sino que ha habido políticas de ir mejorando los salarios en dependencia del impacto social que tiene un sector. Por ejemplo, le suben los salarios a los maestros y los médicos, pero no a los trabajadores industriales, de la industria tradicional, la que no está conectada con la informatización, con las nuevas tecnologías. Y entonces todo eso hace que en Cuba un libro por encima de 20 pesos viene siendo alrededor de 80 centavos de dólar, para el ciudadano cubano sea un libro caro. Y entonces hay que hacer un esfuerzo enorme de gestión institucional, de administración empresarial, para aprovechar la subvención del Estado, producir los libros con mucha racionalidad económica y garantizar de una manera real, no artificial, que los precios de los libros se mantengan bajos. Realmente hay que hacer un esfuerzo tremendo, pero estamos logrando que los precios de los libros se mantengan al nivel del ciudadano de a pie. Bueno, hemos hablado con Zuleika Romay, en una de las sociedades donde hay más escolaridad, lectura y bueno, la labor que está haciendo. Hemos hablado de su libro El elogio de la altea o las paradojas de la racialidad aquí en Conversan 2. Esperamos volver a tener una nueva oportunidad para hablar aquí con Zuleika, que tendríamos muchísimos temas para conversar, pero te agradezco haber estado aquí en Conversan 2 y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.